Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Priscila Núñez, soy coach integral y cofundadora de DAD Academia de Coaching y PNL. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es la oratoria. Sin embargo, no la vamos a ver en un aspecto general, porque para eso hemos dejado información en nuestro Instagram, que si todavía no lo viste, te invito a que vayas abajo en la descripción, que te dejamos el link para que puedas seguirnos y ver todos los posteos que vamos subiendo. Como te decía, no vamos a encarar a la oratoria a modo general, sino que lo vamos a llevar a un tema que nos atraviesa a la mayoría, que son las redes sociales. Si bien hoy vamos a hacer más hincapié en Instagram, todo lo que vayamos a ver hoy lo vas a poder llevar a cabo en cualquier red social. Nos vamos a enfocar en los 3 elementos de la comunicación o del mensaje, mejor dicho, que son palabras, tono de voz y lenguaje no verbal. A estos 3 elementos los podemos identificar también y relacionar en nuestro perfil o cuenta de Instagram. Vamos a ver un ejemplo. Acá les voy a dejar una imagen de un feed de la presentación de la página principal que vemos cuando entramos a Instagram. Y lo que podemos ver en cuanto a palabras, que es el primer elemento que vamos a desarrollar, podemos ver que las palabras se ven reflejadas en lo que es nuestra bio. La bio tiene que ver con esta descripción concreta de qué hacemos y cómo lo hacemos, pero sobre todo quiénes somos. Tiene que quedar claro quiénes somos, qué hacemos y para quién lo hacemos. Es la primera impresión que tiene la persona cuando entra a nuestro perfil, con lo cual debe quedar claro para que esa persona sepa si nuestra cuenta le va a servir para lo que está buscando. Es por eso que debemos optimizar esta información. ¿Cómo la optimizamos? Muy bien. La vamos a optimizar detallando estas preguntas que nos hicimos al principio. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y para qué lo hago? Otra cosa que tiene que ver con las palabras, tiene que ver el lenguaje que vamos a utilizar. Es decir, voy a utilizar un lenguaje sencillo, voy a utilizar un lenguaje más complejo. Eso va a tener que ver según lo que yo quiera comunicar. Es por eso que tenemos que tener claro cuál es el tema principal que vamos a abordar a través de nuestras redes sociales y cuáles van a ser esos subtemas. Por ejemplo, en DAD Academia, nuestro tema principal es el coaching. Sin embargo, a ese tema principal lo dividimos en diferentes subtemas en donde abordamos desde diferentes maneras, ámbitos o contextos los diferentes temas o situaciones a abordar. Entonces, lo que tenés que tener en cuenta es cuál es ese tema en general y de qué manera, con qué palabras, con qué lenguaje lo vas a expresar. Y esto debe estar en coherencia a lo largo del tiempo, ¿sí? No podemos hablar científicamente o de forma muy compleja y luego hablar simple. Podemos, pero no es lo ideal, porque siempre vamos a estar hablándole a nuestra comunidad, a nuestros seguidores, a nuestra audiencia. Y esa audiencia tiene características. Entonces, según esas características, es que vamos a encauzar nuestro mensaje. Por eso también debemos definir a quién le queremos hablar. Bien, vamos a seguir con el segundo elemento que tiene que ver con el tono de voz. Dentro del mensaje para la oratoria decimos que las palabras son el contenido, pero que el tono de voz es lo que le da el sentido, al igual que el lenguaje no verbal. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es el tono de voz. El tono de voz en las redes sociales lo vemos reflejado, sobre todo en el sentido que le queremos dar a nuestro mensaje, ¿sí? Le vamos a dar un sentido informativo, le vamos a dar un sentido educativo, le vamos a dar un sentido más humorístico, ¿sí? Eso también lo tenemos que tener en cuenta porque encauzar nuestro mensaje a este tipo de sentido que queremos darle va a lograr un mayor impacto en el resultado final de mi mensaje. Entonces, si no es coherente el sentido que quiero darle con las palabras que estoy utilizando, muy probablemente mi mensaje tampoco llegue. Vamos con un ejemplo. Si yo voy a hablar de oratoria, como ahora, oratoria para redes sociales, y a las personas que me dirijo no tienen todavía mucha idea sobre esto, no me voy a poner bien en lo estructural del tono de voz, el timbre, las pausas, no. Primero voy a ir
a lo más sencillo, a lo básico, con lo cual el sentido que yo le doy con el tono de voz tiene que ver con un tono de voz suave, con un tono humorístico tal vez para poder empatizar y sacar todo ese peso que por ahí le damos a hablar en público. ¿Se entiende? La idea es que sea coherente, que el tono de voz que yo utilice, ya sea agudo o grave, va más allá de eso. Ustedes en tono de voz, imagínense el sentido que quieren darle. También pueden pensar en cómo les gustaría a ustedes recibir esa información, ¿sí? También tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Enseñar, informar, dar una base de este tema, ir a dar una opinión. ¿Cuál es el sentido? Y eso se lo da el tono de voz en nuestras redes sociales, ya sea a través de una historia, a través de un reel, a través de un posteo. Eso ya nos lleva al tercer elemento, que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Y así como en el mensaje, el lenguaje no verbal es un 55% del impacto de mi mensaje, porque acá les voy a dejar una tortita comunicacional, una torta de porcentajes, un gráfico, en donde les muestro cuál es el porcentaje de impacto de cada elemento de estos que estuvimos viendo. Estuvimos viendo palabras, tono de voz y ahora nos vamos a meter en lenguaje no verbal. Sin embargo, el lenguaje no verbal es lo que más comunica. Imagínense que nosotros podemos estar callados, pero solamente observando nuestra cara podemos tener información por más que no estemos hablando. Si yo estoy así, pueden inferir ustedes que yo estoy aburrida o cansada o que no quiero prestar atención, ¿sí? Entonces, acá en el lenguaje no verbal, en las redes sociales, lo hemos identificado en muchas cuestiones, porque hay un montón de lenguaje no verbal en las redes sociales. Primero, en principal, imagínense el lenguaje no verbal como todo lo que no tiene que ver con las palabras, todo lo que comunica más allá de las palabras. Por ejemplo, la paleta de colores que utilizo en mi Instagram. ¿Cuáles son los colores que resaltan? Esto es súper importante porque le da una coherencia, le da una estética, que eso también comunica, le da un orden, le da una armonía. Entonces, la paleta de colores que utilizamos nos va a estar representando también a nosotros y a nosotras. Pero eso lo vamos a hablar en un ratito. Lo que quiero decir con esto es que la paleta de colores es uno de los elementos fundamentales del lenguaje no verbal en redes sociales. Como también lo es el logo que utilizamos para nuestra marca, para nuestro producto, para nuestro servicio. También lo es la tipografía. Estoy utilizando una tipografía que se entiende tanto en las historias como en los reels, como en los posteos, en las gráficas, en los flyers. Utilizo tipografía que se comprenda. Todo eso es lenguaje no verbal. Es lo que complementa y también da sentido al mensaje. Otra cosa que tiene que ver con el lenguaje no verbal en redes sociales es el formato. ¿Qué formato voy a utilizar para poder comunicar lo que quiero decir? Voy a utilizar las historias, voy a utilizar Reels, voy a utilizar IGTV. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Y como todo lo que estuvimos viendo, esto también tiene que ver con el propósito. Y tiene que ver con cuánta información tengo para dar. Si yo quiero dar una información rápida, concisa, puedo utilizar o las historias o los reels. Los reels ahora tienen mucho alcance porque es lo nuevo de Instagram, lo último más que nuevo. Entonces llega muchísimo más. Pero duran 15 segundos como las historias. Las historias, podemos hacer muchas historias. Sin embargo, cada historia dura 15 segundos. Entonces, ¿de qué va a depender el formato que yo utilice? De la cantidad de información y del propósito que tengo para comunicar. Si yo voy a decir algo que es extenso, porque quiero que quede claro, porque quiero agregar mi opinión, y voy a utilizar un IGTV, o voy a utilizar el IGTV, es el video, ¿no? Porque en Instagram, en un posteo común, yo puedo postear hasta menos de un minuto en un video. Si voy a hacer un video más largo, directamente se pone en Instagram TV. Entonces, según lo que tenga para decir es el formato que voy a utilizar, y según el formato es cómo va a llegar ese mensaje. Entonces tenemos para las cosas más concretas
las historias y los reels. Y para cosas que querramos comunicar, que sean más extensas, vamos a utilizar el IGTV, los videos más largos, vamos a utilizar los vivos de Instagram, ¿sí? Todo va a depender, el formato va a depender de la cantidad de información y de mi propósito. ¿Para qué lo quiero? Y por último, también en lenguaje no verbal, tenemos lo que tiene que ver con la estructura general de mi Instagram en este caso. Y la estructura general, como también las palabras, como también el tono de voz y como también el lenguaje no verbal, esta estructura va a depender de mi personalidad. Yo no puedo comunicar o no debo comunicar algo que no soy porque me va a costar más. Entonces, si a vos te está costando grabar historias, escribir posteos, grabar videos o mostrarte de la manera que sea, con una foto, con una imagen, te está costando eso, es porque tal vez no estés siendo coherente con lo que querés comunicar. Tal vez estás buscando ideas en otras personas y querés ser como esas personas o demostrar o comunicar como esas personas, pero, y acá con este pero anulo todo, lo que a mí me sirvió, y te lo digo desde mi experiencia, es buscar mi propio estilo, elegir los colores que más me representan, utilizar el tono de voz con el que mejor me comunico, que tiene que ver más con el humor y con lo sencillo y con lo criollo. Y a partir de ahí empezar a descubrir qué quiero decir y cómo. Pero nunca perdiendo mi esencia, porque mi esencia es lo que me hace diferente. Entonces, no te compares, no busques en otras cuentas, más allá de que te inspires y todo, y obviamente sirve, pero no te quedes solamente con eso. Busca en vos, en tu autenticidad, porque nadie más que vos va a saber qué es eso que querés comunicar y de qué manera te va a hacer efectiva tu comunicación. De qué manera va a ser más poderosa, o poderoso, mejor dicho, tu mensaje. Vos lo sabés, porque vos sabés cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Lo más probable es que si te está dando vergüenza o no te estás animando, por ahí tiene que ver con que no confías en vos, con que solamente te parás en tus defectos o en tus debilidades. Pero hay fortalezas también, y las que no tengas las vas a poder desarrollar siempre y cuando las identifiques. Entonces, primero que nada, un trabajito de autoconocimiento para después compartirle al mundo tu mensaje. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te sirva. Si hay alguna duda, alguna consulta que tengas, la dejás abajo en la cajita de comentarios. Recordá suscribirte a nuestro canal. Vamos a tener muchísimos más videos así, con información de valor. Podés sugerirnos más temáticas y si querés que vayamos más en profundidad todavía con estos temas, por ejemplo, el lenguaje no verbal, nos quedó también en el tintero el tema del contexto, cómo grabarte con la luz, con el fondo. Pero esos son detalles. Primero lo primero, y con todo esto que vimos hoy vas a poder comenzar. Te mando un abrazo grande, espero que te guste. Como te dije, suscríbete, seguinos en nuestras redes sociales que las tenés acá abajo y nos vemos la próxima.